Estas son las claves del fallo que absolvió a Santiago Uribe Vélez. En la sentencia de 218 páginas se rechazó la teoría del caso presentada por la Fiscalía General, que intentó vincular al ganadero con el grupo de paramilitares que actuaba en Antioquia, conocido como los 12 Apóstoles. En un fallo de 218 páginas quedó plasmada la absolución del ganadero Santiago Uribe Vélez en el proceso que se le adelantó durante 8 años, por sus presuntos nexos con el grupo armado ilegal conocido como los 12 Apóstoles. Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue absuelto de una investigación de hace 20 años. En la decisión emitida en la tarde de este miércoles por el Juzgado Primero Especializado de Antioquia, se rechazó de tajo la teoría del caso, presentada en 2017 por la Fiscalía General en contra del ganadero antioqueño, advirtiendo que las evidencias presentadas no permitieron sustentar la acusación. Contexto: Santiago Uribe Vélez fue absuelto por el caso de los 12 Apóstoles. Testigos y pruebas. Bueno, gente, se confirma el montaje criminal de la Fiscalía y de estas ratas asesinas de izquierda comunista, de Iván Cepeda, de Gustavo Petro. Recordarán ustedes que Gustavo Petro salió y dijo esta rata salió y dijo: lo que sucede además de la impunidad es que va a vivir más violencia. Sí, gente, este asesino ahí sí tiene la razón, porque recordemos, él ha gozado de impunidad. Al asesino guerrillero Gustavo Petro nadie lo ha querido procesar. Durante 50 años este criminal asesino ha gozado de la impunidad, y por eso, gente, hay violencia. Por eso los grupos terroristas se crecen, porque miran a criminales como este asesino de que ha gozado durante años de impunidad, y por eso se tiran a asesinar, a matar al pueblo colombiano. Por eso esta rata, Gustavo Petro, lo dice, porque él es un ladrón, un asesino, violador y terrorista que ha gozado durante 50 años de impunidad. Y hoy se confirma, gente, la Fiscalía Criminal y Corrupta pedía condenar al hermano de Álvaro Uribe con un falso proceso, con unos falsos testigos pagados por Iván Cepeda y organizaciones criminales internacionales. Gente, necesitamos un Nayib Bukele de que envíe preso a todas estas ratas, dice que fungen como defensores de derechos humanos, a los delegados de derechos humanos que vienen desde el exterior a robar al país. A esas ratas hay que capturarlos y meterlos presos. A toda aquella rata que sale y dice que son defensores, el Comité de Defensores de Derechos Humanos, los más ladrones y los más criminales. Hoy se confirma el plan criminal de la Fiscalía de armarle un proceso falso al hermano de Álvaro Uribe, y el juez no se dejó engañar de estas ratas criminales y asesinos de izquierda comunista. Gente, con unos falsos testigos querían hundir al hermano de Álvaro Uribe, y el juez no se dejó engañar ni amenazar de esta rata. Recuerden que Gustavo Petro salió asustado, presionando y amenazando al juez para que emitiera una sentencia para condenar falsamente al hermano de Álvaro Uribe. Hoy se hizo justicia, pero esperemos que estas ratas, asesinos de izquierda, algún día caigan presos estos asesinos, porque llegará, gente, la hora de que llegará un Nayib Bukele y enviará preso a estos criminales. Si estos criminales no están, estas ratas, iremos por sus familias a meter presos a esos asesinos, porque ellos están apoyando a sus aliados criminales para que roben, para alimentar a estos criminales de familiares de estos asesinos de izquierda comunista. Escuchen este explosivo audio donde el juez se para duro en contra de la Fiscalía Criminal y Corrupta.
Escuchen estos audios. Estas son las claves del fallo que absolvió a Santiago Uribe Vélez. En la sentencia de 218 páginas se rechazó la teoría del caso presentada por la Fiscalía General, que intentó vincular al ganadero con el grupo de paramilitares que actuaba en Antioquia, conocido como los 12 Apóstoles. En un fallo de 218 páginas quedó plasmada la absolución del ganadero Santiago Uribe Vélez en el proceso que se le adelantó durante 8 años, por sus presuntos nexos con el grupo armado ilegal conocido como los 12 Apóstoles. Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue absuelto de una investigación de hace 20 años. En la decisión emitida en la tarde de este miércoles, por el Juzgado Primero Especializado de Antioquia, se rechazó de tajo la teoría del caso, presentada en 2017 por la Fiscalía General en contra del ganadero antioqueño, advirtiendo que las evidencias presentadas no permitieron sustentar la acusación. Contexto: Santiago Uribe Vélez fue absuelto por el caso de los 12 Apóstoles. Testigos y pruebas. Tras un extenso análisis, el juzgado llegó a la conclusión de que los testigos presentados por la Fiscalía General incurrieron en contradicciones y no pudieron demostrar que Santiago Uribe Vélez conformara o fomentara este grupo armado ilegal. Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, investigado hace más de 10 años por la Fiscalía, fue absuelto. Un juez concluyó que no hay pruebas de su vinculación con el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. El efecto más importante de la presunción de inocencia se finca en que el procesado no está llamado a probar su inocencia, sino que la prueba de responsabilidad penal se concibe como carga del Estado, de modo que a falta de la misma, se debe imponer sentencia de carácter absolutorio, concluyó el juzgado. Resuelve de la decisión. Se rechazaron los argumentos de la Fiscalía General que pedía una sentencia contra el ganadero, asegurando que no se cumplieron los requisitos que exige la ley para emitir un fallo de carácter condenatorio. Contexto: gracias a Dios, Álvaro Uribe, tras conocer la decisión de un juez que absolvió a su hermano Santiago Uribe en el caso de los 12 Apóstoles. La imposición de sentencia condenatoria debe fundamentarse en la existencia de la certeza respecto a la existencia del delito y en la responsabilidad del procesado, de manera tal que, si el Estado, por medio de la Fiscalía, no ha desvirtuado la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable que ampara al procesado, éste debe ser declarado no responsable, indicó el juzgado. En este sentido, se pusieron de presente las fallas de la Fiscalía General en demostrar su teoría del caso por medio de los testigos a los que llevó ante el estrado. Fueron evidentes los garrafales hierros cometidos por la Fiscalía frente al acontecer factual. Los hechos por los cuales es investigado Santiago Uribe ocurrieron hace más de 20 años. Para el juzgado, no existió una coherencia entre los hechos mencionados en la acusación y los que se quisieron probar. No continuó con la línea que adelantó en la diligencia de indagatoria en la resolución de acusación, aplicó por favorabilidad una disposición con un verbo que no existía, no determinó el tiempo ni el lugar de la ejecución de la conducta punible y confundió la figura de intervención cambiándolas frente a ese delito. En otro de los apartes del fallo, se determinó que en todo el proceso se varió considerablemente la responsabilidad de Santiago Uribe Vélez en los hechos que rodearon el asesinato del conductor del bus Escalera, conocidos también como Chivas Camilo Barrientos, el 25 de febrero de 1994. Homicidio del cual hacían responsable a Uribe y nunca se pudo determinar que fuera así. Contexto: así reaccionó Petro minutos después de conocerse la absolución de Santiago Uribe Vélez. La impunidad no nos lleva sino a más violencia. En la resolución de acusación, en la parte resolutiva, indicó que Santiago Uribe fue el autor, aunque posteriormente intentó señalarlo como su autor inmediato.
advirtió la sentencia, que deja claro el cambio de versiones de la Fiscalía al tratar de acusar al ganadero. Debido a estas fallas, se determinó que no existían méritos para sentenciar a Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Las víctimas reconocidas anunciaron que presentarán en los próximos días recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.